In progress. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo webinar de EVA Consulting. Cómo empezar tu año contable 2023 de forma ordenada. Hoy tenemos con nosotros a los socios José Alonso Chirinos Pedraglio, experiencia profesional de 25 años, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, experto en la búsqueda de clientes, líneas de crédito, reperfilamientos, refinanciamientos y reestructuraciones empresariales. Cuenta con experiencia de 6 años en la banca y 12 años como gerente de Administración y Finanzas en los sectores textil, hidrocarburos y servicios. Y su socio, el señor Carlos Enrique Zapata Palacios, experiencia profesional de 20 años, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, maestría en finanzas en la Universidad ESAN, experto en contabilidad, finanzas y costos, enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transportes. Le doy la palabra al señor Carlos Enrique Zapata Palacios. Gracias, Pamela, muy amable. Buen día a todos, mucho gusto, gracias por la puntualidad. José Alonso, avísame si está bien, se ve bien y la pantalla se mueve. Sí, es correcto, Carlos. Listo, ok. Gracias por todo, muy amable. A ver, les cuento un poquito, ¿no? No sé si algunos ya nos conocen, hemos visto gente que ha venido siguiéndonos. Nosotros como EVA Consulting somos una compañía que iniciamos en el año 2018 netamente especializada en finanzas. Todo lo que es diagnósticos, búsquedas de financiamiento, evaluación de negocios. Y en el camino, con la pandemia, muchos fuimos evolucionando, EVA también, y empezamos a captar clientes más pequeños. O sea, clientes que están en un rango de 5 millones en venta hasta medio millón. O sea, ya empezamos a coger capaz pymes, ¿no? Calificadas como MIPES o pymes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para empezar a hacer diagnósticos o entender a una compañía desde el punto de vista de finanzas, la clave, como ustedes todos ya saben, es la contabilidad. Entonces, dentro de todos los diagnósticos que hemos tenido, que son capaz desde la fecha más de 200 que hemos hecho, es una constante las debilidades a nivel contable que suceden casi tal cual en todas las compañías. O sea, lo que acá les estamos contando no es algo del manual, del folleto, no. Es algo que vivimos y hemos vivido desde el año 18 y es algo que les queremos contar a ustedes, compartirlo para que no les suceda y busquen soluciones porque los efectos y las contingencias no solamente se van con nuestros amigos de SUNAT, sino con todo el tema de lo que es planificación. Entonces, esto es una síntesis de lo que hemos estado viviendo desde el punto de vista de las finanzas a nivel contable. ¿Cuáles son los temas que estamos tocando el día de hoy? Son 4 puntos, ¿no? Acá les cuento las principales debilidades contables en pymes y en pequeñas empresas, las soluciones usuales que se dan a estas fallas contables, el tema del planning tributario. O sea, acá lo estamos tocando de un modo muy general, pero con mucho efecto para el lado de las finanzas y para el lado de SUNAT. No estamos dando soluciones específicas ni estamos absolviendo consultas tributarias puntuales. Lo estamos haciendo a modo general, ¿no? Y luego, como último punto, las principales contingencias que se pueden generar de estas debilidades o fallas detectadas, que como les digo, son casi en un 95% de clientes suceden. No todas,
pero sí muchas de ellas, ¿no? Dentro de la visión que tiene Eva Consulting de cómo se debe manejar una compañía, al final el lema es: lo que tú controlas lo puedes gestionar, y si lo gestionas lo puedes ajustar, mejorar, tomar decisiones. Pero ¿cómo lo controlas? Si lo mides. Y cómo lo mides siempre es clave la contabilidad. Lamentablemente, muchas compañías o dueños no le dan aún el peso a la contabilidad como debe de ser hoy día. La contabilidad es el corazón de todo. Una contabilidad mal hecha te lleva a una pésima planificación, a equivocaciones en decisión de financiamiento, y ni que hablemos con el tema de SUNAT, ¿no? Y una mala contabilidad tampoco te lleva a hacer presupuestos o a hacer comparación de ejecuciones. Entonces, dentro de una visión de negocio, siempre lo tomamos como un modelo corporativo, pero no significa que una compañía pequeña de 1 millón o de 5 millones pueda tomar este modelo, ¿no? Que en síntesis, y como decimos siempre, ¿no? No tiene que ser complejo. Las finanzas no tienen que ser complejas. La contabilidad tampoco. Basta un poco de orden y planificación. Siempre recomendamos que debemos tener un plan estratégico ancla. Si no es un manual de 100 páginas como lo puede tener una corporación como Bacus o como Licop, puede ser un plan de 4 o 5 páginas que se haya hecho en un día de completo aislamiento, donde los accionistas en conjunto con el equipo clave diseñen la visión del negocio en los siguientes años, donde se pongan metas vía KPIs, estrategias definidas, y no tiene que ser muy complicado. Un plan estratégico te da la pauta para los siguientes años. ¿Y cómo empieza todo? Todo empieza en el tema administrativo. Y todo desde el momento que uno, por ejemplo, desea comprar un insumo. Ya tenemos un tema administrativo que debe estar caminando. Lo usual y lo debido es las cotizaciones, 3 cotizaciones, las autorizaciones, la emisión de una orden de compra, el envío. Todo ese tema administrativo debería estar plasmado en un manual de procedimientos, y a la vez tener un MOF o un manual de organizaciones definido, para tener la línea jerárquica, los puestos, las funciones definidas, para que no haya duplicación, triplicación, y la gente haga el trabajo justo y sepa qué hacer en el puesto que le compete, ¿no? Si uno tiene todo el tema administrativo definido, todo movimiento que hagamos va a viajar a la contabilidad en su momento, debidamente cuantificado y como debe de ser. Eso significa que la contabilidad va a tener información en su momento real y puede sacar estados financieros del mismo modo, ¿no? Obviamente, si tenemos una mala administración que no cumple o envía o hace sus funciones después de tiempo, es decir, los clásicos cierres contables tienen que ser cumplidos en la fecha. Si alguien los incumple, al final afecta. Caso típico, una factura de venta que debía ser emitida el día, por ejemplo, ¿no? Sabemos que nuestro cliente hasta el día 25 acepta los documentos, y por negligencia o descuido o por no saber capaz, lo hacen el día 27, se puede emitir, pero no es aceptada, ¿no? Entonces, ahí empezamos con una cadena, tanto para tema contable y tanto para tema de flujo, ¿no? Entonces, luego de tener una contabilidad sana, veraz, oportuna en su momento, podemos hacer una buena planificación. Si mi estadística contable es realmente está a un 95, 98% de exactitud, yo puedo hacer una planificación en base al histórico y en base a lo futuro, ¿no? Planificación mínima sin ser tan complicados, presupuesto y flujo de caja. Y si lo tengo definido, luego puedo hacer el control y la gestión vía implementación de KPIs de cumplimiento
y el control del cumplimiento de las metas. En sencillo, este es un modelo básico que puede ser implementado en una compañía pequeña o una multinacional, ¿no? Y acá vamos un poco a contarles puntualmente qué es lo que hemos visto y es usual en muchas compañías, ¿no? Empecemos. Usualmente tengo un servicio contable o un contador que solamente se dedica a contabilizar facturas y venta para pagar impuestos. Es decir, solamente va a los fines de mes o se le envían los documentos, calcula el IGB y se preocupan más por pagar el menor IGB. También a veces a pedido de los dueños, tratar de pagar lo menor y nada más. Solamente lo vemos una vez al mes y luego lo vemos a fin de año. Usualmente pues, sucede mucho. Luego, tenemos muchas contabilidades que hacen un balance con solamente facturas de compra y venta y no utilizan ni contabilizan los movimientos bancarios. Hemos tenido casos de clientes que presentan una utilidad altísima, pero no habían descargado los movimientos de bancos donde había mucho más gastos. Y usualmente esto lo hacen a fin de año o simplemente lo hacen a nivel global, ¿no? El movimiento de banco, cuánto salió y lo contabilizan. Y los paquetes de facturas por pagado, por cobrar, los licúan con lo que hay. O sea, eso definitivamente no funciona, ¿no? También tenemos compañías que si bien tienen productos en almacén, no tienen un CARDEX valorizado. Es decir, usan la fórmula clásica, inventario inicial más compra menos inventario final, costo de ventas, pero no tienen idea de cuál es la rentabilidad por cada tipo de producto, ¿no? La clásica también que vemos, de modo mensual, muchas contabilidades no manejan el tema del devengado. Es decir, reconocer un gasto o costo no en el momento del pago, sino en el momento que sucedió independientemente que se pague. Esto puede causar muchas distorsiones de modo mensual, por ejemplo, con alquileres que a veces no se pagan en su momento y no se contabilizan. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, que alquileres altos por temas de pandemia o situación económica no se han pagado 6 meses y la contabilidad no los contabilizaba. Cuando se canceló, entró un gasto de casi $120,000 de golpe que distorsionó todo lo que se estaba planificando y no se tenía idea, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Luego, lo que es muy usual, hacer solamente un estado financiero a fin de año. Muchas contabilidades hacen esto, solamente hacen impuesto y para estas fechas, luego de declarar los impuestos de diciembre, empiezan a hacer un balance solamente pensando en la ADJ anual. No pensando en la gestión, sino en la ADJ anual, que ese es uno de los principales problemas que vemos también, ¿no? El siguiente, manejar una contabilidad para la SUNAT y no para la gestión del negocio. Acá es un tema clave y a veces un poco difícil de entender para algunos dueños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos tener algunos pagos que si bien no son deducibles, son gasto o costo para el negocio. Por ejemplo, ¿no? Hemos tenido en los últimos meses clientes que se han complicado con el tema de alquileres de sus oficinas o de almacenes que los pagaban, pero estaban a nombre de uno de los accionistas o de una familia. Entonces, ok, la SUNAT no te lo va a aceptar como un gasto deducible. Está pagado, está bancarizado, pero no lo puedo contabilizar. Eso está completamente entendible. Pero para la gestión del negocio, ese almacén es alquilado y ese almacén es un gasto del negocio o un costo. Y para la gestión debe estar registrado porque lo que no se puede hacer es lo que usualmente se hace. Se mete en una cuenta 14, cuenta por cobrar accionistas, o una cuenta 16, que se va embolsando, aumentando la utilidad e inflando una cuenta de activo, cuando al final
A nivel de gestión, repito nuevamente, eso es un costo o es un gasto, ¿no? Entonces, como vamos a ver un poco más adelante, lo que se recomienda acá es una jugada de dos cosas, ¿no? Tener un balance de gestión donde efectivamente se vean todos los gastos y costos del negocio, aún así no tengan sustento, y un balance para SUNAT. Y en el balance de SUNAT uno va midiendo las dos utilidades, la utilidad contable, que puede ser pequeña, y la utilidad tributaria, que puede ser alta. Pero eso significa que yo tengo que tomar acción para poder deducir lo que no estoy deduciendo, pero es costo-gasto, ¿no? Esto en muchos casos es muy complicado para los dueños entender, pero es clave para el tema de la gestión, ¿no? Otro de los puntos que vemos también es algunas compañías que dan servicios a fin de año, lo que hacen usualmente es, asumen, por ejemplo, toda la planilla y todas las compras y costos que han tenido para todos los proyectos que han hecho, justo en la etapa final del año, y nuevamente para efectos contables, sí reconocen el gasto o costo, pero no reconocen el ingreso. Y dicen, no, porque no se ha facturado. Está bien, nuevamente, no lo has facturado, pero según contrato, tú tienes un avance y tienes un derecho de exigencia. Que no lo hayas facturado es una cosa, un tema con SUNAT, pero sí, si vas a contabilizar el costo o gasto en el resultado, tienes que tener una contrapartida en el ingreso. O en todo caso, ese costo o gasto lo difieres porque no está reconociendo el ingreso, ¿no? O sea, van de la mano, ¿no? Y hay efectos muy complejos en el caso de lo que son compañías que dan servicio y especialmente a fin de año, ¿no? Al final pensando también en una mejor foto para los balances de bancos, ¿no? La clásica y usualmente la mala clasificación de pasivos de corto y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el tema de reactiva, muchas compañías lo metían todo en el corto plazo cuando sabemos que en la posición de balance uno tiene que enseñar las obligaciones en el corto plazo de los siguientes 12 meses. Pero usualmente lo que hacen es lo meten todo como corto plazo o todo como largo plazo y no hacen esa diferencia, ¿no? También sucede con los activos, tanto de corto y largo plazo, ¿no? Vamos a ver más adelante un ejemplo, unos ejemplos, por ejemplo, de cuentas por cobrar de accionistas, préstamos a los accionistas, que no hay ninguna intención de pago, usualmente es así, no puede ser un corto plazo, porque no es una exigencia, eso debe pasar a largo plazo. Eso al final distorsiona el ratio de capital de trabajo, distorsiona la misma gestión del negocio, ¿no? También el control de antigüedad de las cuentas por cobrar y los inventarios. Sucede mucho que una compañía presenta un monto por cobrar, digamos, de $500,000. Aparentemente la compañía tiene una cuenta por cobrar máximo en 60 días potente para que pueda cubrir sus obligaciones, pero esa compañía tiene inconvenientes de flujo constantes. El balance solamente muestra un detalle muy general, pero cuando va uno al detalle fino, se da cuenta la antigüedad y obsolescencia. Usualmente hay cuentas muy antiguas de más de 180 días o 360 que ya no van a ser ejecutadas, salvo vía acción judicial, pero va a tomar mucho tiempo. Y sucede lo mismo. Cardex no sabe la antigüedad. Un inventario de 1.000.000 de soles puede hacer que solamente tenga 200.000 que rota y 800.000 que tiene más de 180 o 360 días que tiene que ser liquidado. Y eso confunde mucho y no contrasta la foto del balance capital de trabajo con el flujo. Entonces siempre van de la mano, ¿no? Otra de las clásicas en contabilidad es que vemos que no hay una intervención a nivel de recomendaciones, por ejemplo, con el capital. Nos hemos topado con muchas compañías que venden más de 10 millones, 20 millones con un capital de 10.000 soles. ¿Cómo han sido sujetas de crédito? Usualmente con la reactiva, que la reactiva no ha sido una evaluación muy exhaustiva. Pero cuando uno ya ve el nivel de endeudamiento y el ratio, la palanca severa, como se dice, los bancos lo ven pasivo entre capital, los ratios vuelan.
Entonces, y peor aún si tiene resultados acumulados, ¿no? Entonces, es un poco como equipo contable hacer recomendaciones a nivel financiero para mejorar la solvencia de la compañía, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? Y otro de los casos usuales y muy básico es que al final cuando uno hace la declaración jurada, cuando a veces ve que el impuesto es muy alto porque lo está haciendo a fin de año, simplemente toma algunas decisiones de ajustes contables sin sustento, ¿no? Y a veces, muchas veces como dueños no lo sabemos. Entonces, simplemente una de las acciones muy básicas es sumarte todas tus declaraciones 621, cuánto has comprado en todo el año, por ejemplo, que te dé 5 millones en costos y gastos, más o menos cuánto es tu planilla, porque eso no está incluida, puedes sumarlo de tu plane, y contrastar contra lo que están poniendo en la declaración jurada. Por ejemplo, ¿no? Si tienes compras 5 millones más o menos y planillas por 1 millón son 6 millones. Preocúpate si en el cruce te están poniendo 8 o 9 millones, porque no hay sustento de esa diferencia, ¿no? O sea, son pequeños tips que a veces los contables, con tal de satisfacer a los dueños y pagar menos, se toman acciones bien riesgosas, ¿no? Perdón, Carlos, que te corte. Adelante. En la anterior diapositiva quería comentar algo sobre el patrimonio, ¿no? Hay muchas compañías que, por ejemplo, también, ¿no? Tienen activos que de alguna manera no han sido tasados, ¿no? Me refiero a tasaciones recientes, ¿no? Entonces, a veces, y como recomendación, si tu activo, digamos, tiene un valor de tasación alto, sí, yo creo que se puede, digamos, incrementar el patrimonio con una excelente revaluación, ¿no? Entonces, a veces, como contadores, también tenemos que decirles a los clientes que ellos pueden mejorar el patrimonio bajo estas vías que estamos recomendando, ¿no? Ok, gracias, José. Luego tenemos ya un poco yendo al peso de la contabilidad dentro del negocio, ¿no? El no tener una contabilidad en línea, o sea, no tener una contabilidad, bueno, en línea no tanto, por lo menos mensual, ¿no? Por lo menos mensualizada en fecha, no te ayuda a preparar un presupuesto y menos al control, seguimiento y ajustes, ¿no? Y también el que no tengas un presupuesto, no puedes llevar el flujo de caja del negocio. Muchas veces vemos que las compañías hacen un flujo de caja que no contrastan para nada con la contabilidad. En algunos casos sí, ¿no? Justo les comento un caso de un cliente mediano, ¿no? Que tenía un desfase contable de caja por obsolescencia. Es decir, más o menos tenía como 8 millones de soles en inventarios obsoletos y en cuentas por cobrar vencidas. ¿Qué significa eso? Que el inventario obsoleto ya lo pagaste. Y si lo has pagado financiado con bancos, como no lo has vendido, has tenido que coger recursos de otros lados. Y como tienes una cuenta por cobrar vencida, para que tú hayas vendido, has tenido que tener un inventario que ya lo pagaste. Entonces, ese desfase contable, si está bien llevada la contabilidad, se puede contrastar con el flujo. Y en este caso coincidía. Contablemente había un desfase de 8 millones y a nivel de flujo de caja nos salía más o menos 8 millones y medio, más o menos. Puede ser también por el IGB y todo, ¿no? Entonces, van de la mano, o sea, siempre tienen que ir de la mano. Como les digo, no estamos hablando de algo súper complejo, sofisticado. Puede ser pequeño y a la medida de cada negocio, ¿no? Y lo último es, al no tener presupuesto ni flujo, tampoco no se pueden medir ni KPIs ni cualquier indicador de gestión del negocio, ¿no? Y acá, ojalá lo puedan ver bien, vemos un pequeño ejemplo de algunas acciones de lo que hemos comentado y cuáles son las distorsiones, ¿no?
Este es un ejemplo de una compañía. Voy a poner el puntero para que se vea. Por ejemplo, ¿no? Una compañía que en esta foto aparentemente a nivel contable tiene un capital de trabajo de 1.2, pero si se hace un análisis menudo y cómo lo detectas, bueno, puede ser vía una auditoría o puede ser vía un diagnóstico, ¿no? En un diagnóstico financiero, por ejemplo, saltó que en el tema de clientes, de estos 345, habían 260 que tenían más de 360 días de vencido. O sea, acá no había nada por cobrar, solamente la diferencia, ¿no? Que estamos hablando de 80.000 soles. En cuentas por cobrar de accionistas, teníamos que 322.000 eran netamente de accionistas. Y obviamente el accionista usualmente la plata que se le presta nunca la devuelve. Entonces, esto definitivamente no es una cuenta por cobrar exigible, ¿no? En el tema de existencias, lo mismo, había inventario obsoleto de más de 360 días. Entonces, todo este activo de corto plazo era completamente, disculpe que lo digo, un engaño, ¿no? O sea, no era así como estaba, ¿no? Y por el lado del pasivo, definitivamente la reclasificación de deuda, ¿no? Simplemente, ¿no? De clasificar bien la deuda de corto y largo plazo, ¿no? Y acá vemos, sí, que la compañía tenía un capital desde el año de inicio 2015 de solamente 10.000 soles, cuando tenía resultados acumulados, ¿no? O sea, acá sí se pudo tomar una acción de capitalización, ¿no? Y acá vemos el ratio de capital de trabajo 1.2 y la palanca severa, como les comento, ¿no? Que sería pasivo, total pasivo entre capital, ¿no? Es un ratio que lo ven más los bancos, porque el capital te dice cuál es el riesgo del accionista, o sea, el accionista que ha metido a su compañía, ¿no? Solamente 10.000 soles, por ejemplo, y vaya a pedir 1.000.000 de soles, el riesgo del accionista es pequeño, ¿no? Obviamente, si dentro de sus resultados acumulados, que sería la plata del accionista que puede retirar como dividendos, dice, no, capitalizo la totalidad, significa que está arriesgándose más en la compañía, ¿no? Entonces, esta foto, como la vemos, engaña mucho si es que uno no entra al detalle, ¿no? E igualmente vemos en un estado de ganancias el efecto que hay de lo que les comenté al comienzo, ¿no? De a veces ceñirnos un poco a la contabilidad tipo SUNAT o solamente registrar para efectos de impuestos y hacer un balance anual, ¿no? Acá, por ejemplo, en este ejemplo, salió que había en conjunto en la foto inicial una utilidad antes de impuestos de 1.200.000 y un impuesto a la renta por pagar de 363.000, ¿no? Impuesto muy alto, pero luego del análisis habían muchos costos y gastos que no habían sido registrados en su momento. Obviamente, que uno se dé cuenta de esto una semana antes, o la clásica, viene la DJ a partir de acá 2 meses y 2 días antes están acabando el balance, no te da chance de hacer nada, o te da chance de hacer muchos ajustes contables sin sustento, ¿no? Entonces, si esto va acompañado con una contabilidad de modo oportuna y de modo mensual, vía el acompañamiento de un plan tributario, tú puedes tomar acción desde el mes 1, ¿no? Vas midiendo tu aguja, ¿no? Entonces, si esto hubiese sido solucionado y ajustado en el mes, pudimos haber tenido un impuesto por pagar mucho menor y el resultado real del negocio muy diferente a lo que vemos, ¿no? Una utilidad operativa de 1.000.000 que realmente es medio millón, o sea, es menos de la mitad, ¿no? Es muy potente lo que a veces causa o el estar contabilizado pensando solamente en SUNAT o no contabilizar los bancos y no detectar dónde hay costos y gastos, ¿no? Acá ya pasamos un poco a las soluciones que, que se ven fáciles, ¿no? Pero al final son muy complejas, ¿no?
La definitiva es cambiar un poco el estilo de contabilidad, o sea, llevar una contabilidad completa. ¿Qué significa? No solamente contabilizar compras y ventas para temas de impuesto. El corazón de un negocio son los bancos y los almacenes. Contabilizar de modo mensual los bancos, las conciliaciones, esos claves, y el CAUDEX valorizado para tener rentabilidad por tipo de producto o familias, ¿no? Si tu contador capaz es un poco junior o no tiene esa visión, se le puede capacitar dándole este enfoque, y el enfoque nuevamente, como hablamos, la contabilidad te da la pauta para tener un planning en finanzas, ¿no? Entonces, es un poco siempre los contables, bueno, en mi caso también yo salté de la contabilidad de las finanzas, nos gustan mucho las finanzas y podemos tomar este esquema, ¿no? Otro caso que hemos visto para soluciones es que el cliente no sabía en dónde estaba al tener un balance hecho a último momento, lamentablemente y a más costo, se rearma la contabilidad del último año, ¿no? Y ahí saltan muchas cosas y lamentablemente en muchos casos el cliente pensaba que tenía una utilidad de 10 y al final estaba en una utilidad de 1, ¿no? O sea, un golpe al dueño, ¿no? Y siempre recomendamos realizar presupuestos y flujos de caja mensuales. Como les digo, no tienen que ser súper especializados, pero sí muy sencillos, ¿no? Como ya comentamos, estados financieros mensuales con sus análisis. Acá un tema clave también, ¿no? Muchas veces pensamos que un software va a ser muy costoso, pero por ejemplo, nosotros hemos visto en los clientes software de poco costo, o sea, sí realmente nos ha llamado la atención software nacionales que tienen mucho tiempo y en el mercado, muy potentes. Obviamente no se van a comparar nunca con un Office, con un sistema de Oracle, con un sistema de SAP Business One, no, pero son muy potentes para que a nivel contable uno pueda tener el control del negocio. Más complicado es con los almacenes, porque el almacén sí necesita una gestión administrativa. El equipo contable no maneja el almacén, lo maneja el logístico, el almacenero. Pero hay software muy potentes y de muy poco costo que te puede ayudar a esta función, ¿no? No es excusa, no, que para mi caso que vendo 10 billones necesito el SAP Business One que cuesta $25,000. No es excusa, se puede. Y lo otro es, como comentamos, llevar la contabilidad de gestión y una contabilidad tributaria, ¿no? Van de la mano, ¿no? Y acá, no sé si se ve el título, es un poco el tema del planning, ¿no? El planning tributario se debe de hacer, cuándo lo hacemos, cómo lo controlo y cuáles son mis contingencias, ¿no? O sea, muchas veces hemos tenido casos de compañías que, como les comentaba, ¿no? O sea, una semana antes o un mes antes de la presentación de la DJ, se daban cuenta que tenían una utilidad altísima de millones y no sabían cómo pagar, no tenían ni idea cómo habían llegado ahí. Otras compañías se daban cuenta que estaban en negativo y habían estado pagando a cuenta todo el año en exceso, cuando podían haberse detenido a medio año, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de contabilidad, siempre que hablamos de finanzas, el tema del planning tributario es clave, ¿no? Y también el buen uso del IGB, ¿no? Y no es complicado tampoco, ¿no? Lo ideal sería que ustedes puedan planificar cuál sería la utilidad esperada en este año que viene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para efectos de webinar lo estamos haciendo muy simple. Con la estructura que se tiene, un estimado de impuesto por pagar de 423,000 soles, que es un monto muy alto, ¿no? Pero uno, ya conociendo el negocio, puede ir tomando acción de incluir algunos costos o gastos o regularizar algunas cosas que no se han podido hacer. Por ejemplo, como les comentaba, alquileres de bienes de los accionistas, el tema de las dietas, siempre y cuando estén dentro de los límites, el tema de, por ejemplo, un cliente sí
nos dio una, bueno, felizmente tenía caja, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Remodeló sus locales. Remodeló algunos locales en suma por montos pequeños, pero que sí sumaban, que podía ser asumido como gasto y no como activo. Y fue bajando, bajando, bajando como gasto. Y en muchos casos también tenemos préstamos accionistas que nunca les calculas intereses. Entonces también, ¿no? Por todas esas vías se hace un esquema de acción para poder bajar tu impuesto por lo menos en 150.000 soles. Y esto no debe quedar solamente en papel. Este tema tú lo puedes ir midiendo junto con tu presupuesto y tu flujo, y si no lo tienes, por lo menos con tu EGP o tu PNL, como le llames, todos los meses, ¿no? Entonces, porque no te puede pasar de que te salgas de ese esquema. Como sabemos siempre que los accionistas desean pagar siempre menos impuestos. Entonces, hagamos la chamba bien, pero con sustento y planificación y no hacerlo a fin de año, ¿no? ¿Se debe de hacer? Sí. ¿Cuándo? Ya lo debimos haber hecho, ¿no? O capaz en este mes máximo, ¿no? Tener esa visión de cuánto impuesto tenemos que pagar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Conociendo un poco el negocio de un esquema simple, no hay que ser tan complicados, no hay que ser tan súper exquisitos, ¿no? Porque si es uno súper exquisito, nunca tiene tiempo y nunca lo hace, ¿no? Y las contingencias de no tener un planning es lo que les comenté, ¿no? Tomar acciones a último minuto que hoy día pasan, pero de acá a 2 años o más en una fiscalización explotan, ¿no? Y lo que se recomienda también es el buen uso del IGB, ¿no? Mucho sucede que muchas de las compañías donde tenemos un poco un déficit de caja, tomamos el IGB. Si hay detracción, tomamos el cachito que nos abonan, y si no hay detracción, tomamos la totalidad y nos financiamos un poco de eso, ¿no? O sea, hemos visto compañías que usan el IGB y usan la opción de pago justo para que puedas tener un oxígeno de 90 días, vives con ese IGB. Siempre y cuando tú lo tengas manejado y mapeado está bien. Pero hemos tenido un caso de una compañía que lo hizo casi como 8 meses seguido y le explotó una bomba. Era una bola de nieve impagable, ¿no? O sea, eso también ya es financiarte con SUNAT, pero todo tiene un límite y medida, ¿no? Y un poco las principales contingencias, ya para finalizar y darle la posta a José, es lo que ya he venido comentando, ¿no? Llegar a fin de año y tener mucho impuesto por pagar y no tener cómo pagarlo en este año. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿qué podemos hacer en esos momentos, no? Es muy complicado hacerlo una semana antes o 2 semanas antes de la DJ. Hay todavía algo por hacer en estas fechas. O sea, como sabemos, ya no se puede emitir ninguna factura porque ya venció el plazo, pero hay algunas acciones, como les hemos comentado, que se pueden hacer para meter algún gasto que tenga relación al negocio, ¿no? Lo opuesto ya es mucho más complicado, ¿no? Que llegas a fin de año, estás en negativo, ya has pagado a cuenta mucho más de nada, ¿no? O sea, por ejemplo, has pagado 200.000 en pagos a cuenta y te das cuenta que tu impuesto es cero y tienes un hueco de caja, mucho pudo ser causado por esto, ¿no? Y los ajustes contables de último momento, ¿no? Como les dije, son bombas de tiempo que no saltan hoy día, pero sí saltan de acá 1 o 2 años, ¿no? Y esto lo que causa son las fiscalizaciones futuras con mucho riesgo y afectar el flujo de caja al final por pagos en exceso o multas, ¿no? Y acá hay otro tema puntual, el tema es una firma, ¿no? Todavía vemos muchas compañías que tienen algo de gente en recibos cuando ya hay una dependencia, ¿no? Cuando están en la oficina, cuando trabajan más del tiempo semanal y siguen estando con recibos. Y algunos que se les paga sin estar ni con recibo ni con planilla, ¿no? Entonces siempre lo que comentan, no, somos amigos, no, él es mi amigo, no, él nunca me hace daño. Todo es bonito cuando hay plata, pero en el momento que una compañía tenga alguna complicación y le deje de pagar a alguien, nadie es amigo de nadie.
Y este que fue tu amigo simplemente se va a la SUNAFIL y obviamente tiene todo el derecho de exigir el pago de beneficios sociales porque no ha estado en planilla y te puede exigir fácilmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema, que cada vez es menos, pero lo seguimos detectando. Esta es una pequeña bomba de tiempo también. No, no hay amistad, ¿no? Cuando uno, la plata lamentablemente mueve todo, ¿no? Y acá es un poco un pequeño ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esta compañía, el caso de que detectó que tenía mucho impuesto por pagar, 265.000, había pagado en cuenta a cuenta 80.000, tenía por pagar 185. Si hubiese hecho el ajuste en su momento o tomado acción o ir viendo cómo se movía el impuesto, pudo haber planificado aumentar 628.000 más, tener una utilidad mucho menor y un impuesto casi calzado con el pago a cuenta. Dependiendo del factor, pero usualmente no calza, pero usualmente nos piden que sea igual, ¿no? Por ejemplo, no quiero pagar lo mismo que mi pago a cuenta. Con un planning te ayuda mucho. Que esto lo hagas a último momento, como vimos, es una bomba de tiempo, ¿no? Y en el otro caso, vemos una compañía que llega a fin de año, llega una semana antes de hacer la DJ y se da cuenta que está en negativo. 346.000 soles pérdida tributaria. Ya pagada cuenta 140.000. Botó la plata. O sea, definitivamente pudiste con un tema de planning haber suspendido los pagos en un momento a medio año y no tenías que desembolsar tanto, ¿no? Son dos ejemplos simples de algunas contingencias que pueden suceder sin el planning tributario y el planning contable, ¿no? Ya casi le doy el pase a José Alonso que nos acompaña en estos tips. Gracias, Carlos. Las mil disculpas, pero tengo la cámara un poco complicada y el internet se me va. Pero sí, quería darles algunos tips de recomendación, ¿no? Eh, a ver, un poco, ya Carlos ha comentado la importancia de la contabilidad, pero uno siempre tiene que trabajar tres escenarios en el presupuesto, ¿no? Optimista, conservador y pesimista, ¿no? Hoy en día, con toda la coyuntura política, bloqueos de carreteras que estamos viendo que nos están afectando bastante, uno tiene que ser pesimista, ¿no? Entonces, en finanzas, uno siempre tiene que ser pesimista, ¿no? Entonces, pero bueno, trabajar los tres escenarios es ideal, ¿no? Y con eso empezar a trabajar los flujos de caja, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Presupuesto, flujo de caja, ¿no? Luego, también otro tip de recomendación es detectar variables claves de sensibilización, ¿no? Los productos que tú vas a vender, si vas a seguir vendiendo, digamos, localmente o vas a diversificar exportando, ver precios, ver cómo te afecta, digamos, cómo está afectando la subida de los precios. Por ejemplo, hoy en día, no sé, el precio de combustible está alto, eso afecta, por ejemplo, a un transportista, el tipo de cambio estuvo alto en su momento, ahora ha bajado un poquito. Todas esas variables hay que incluirlas dentro del análisis, ¿no? Eh, También lo que recomendamos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Buscar líneas de corto y largo plazo según la necesidad operativa, ¿no? Muchas veces también, si nosotros no llevamos bien una buena contabilidad, como dice Carlos, no podemos hacer los cálculos de cuál es el requerimiento de tu capital de trabajo que realmente necesita la empresa, ¿no? Entonces, ahí lo que aconsejamos es contabilidad ordenada, proyecciones, cálculo de necesidades operativas para iniciar una búsqueda de líneas de corto y de largo plazo. Hoy en día, por ejemplo, las tasas de interés han subido, hay fondos alternativos que están compitiendo ya con la banca en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos recomendamos, ¿no? Como cuarto punto, seguimiento y control mensual a presupuesto y flujo de caja, o sea, tu presupuestado, tu ejecutado, tu flujo, digamos, presupuestado, ejecutado y utilizar el modelo de margen de contribución, ¿no?
porque es importante saber, digamos, los costos variables, ¿no? Y los costos fijos. Y por último, con lo que está sucediendo hoy en día, con el alza de las tasas de interés, hay que estar pues muy moscas con los bancos, ¿no? Negociar cada operación con el sectorista. Hay un reporte de SBS donde salen las tasas promedio de los bancos por banco promedio. O sea, el financiero tiene que estar en el día a día, ¿no? Y entonces lo que nosotros recomendamos es verificar, negociar y pelear, ¿no? Porque en épocas de guerra, digamos, tenemos que estar muy alertas con lo que está pasando en el mercado, ¿no? Respecto a las tasas. Y acá un poco les vamos a comentar ya para finalizar el webinar lo que estamos haciendo nosotros. Y quería darles una explicación de cómo funciona EVA Consulting, ¿no? Nosotros somos como el médico, ¿no? O sea, tú vas al médico y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes una pequeña úlcera, te doy estas pastillas, te dan descanso médico y de ahí te dan algo que te da sostenibilidad y viabilidad en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos 3 productos acá financieros. Tenemos un diagnóstico completo que te lo hacemos contable, administrativo, financiero. ¿Por qué? Porque muchos empresarios y muchas personas, y ya Carlos me comentará también al respecto, me dicen, José, Carlos, asesórame. Pero nosotros no podemos asesorar si es que no hacemos un diagnóstico de la compañía, ¿no? Entonces, obviamente, en ese diagnóstico completo salen pues 53 pulgas, por poner un ejemplo, de en qué adolece la compañía, tanto en la parte contable, administrativa y financiera, ¿no? Y eso también al final te va a dar un orden y una claridad, como dice la diapositiva, porque este diagnóstico te va a decir dónde estoy parado y hacia dónde voy. Y posteriormente tenemos 3 productos que son bien interesantes. Uno es el Reestructuración Pymes Full, que es una asesoría, digamos, donde EVA Consulting subsana todo lo que detectó en el diagnóstico y además ayuda al accionista en la parte comercial, operativa y financiera. ¿Qué significa que ayuda al accionista en la parte comercial? Que como Carlos y yo somos especialistas en costos, entonces nosotros ayudamos a los accionistas a verificar qué producto, qué servicio, qué unidad de negocio no está dando plata. Entonces, hacemos un trabajo desde abajo hacia arriba para detectar, digamos, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el accionista, por ejemplo, ¿no? Carlos, José, yo quiero 10%. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de abajo hacia arriba para ver dónde está el exceso de grasa o dónde hay un producto que quizás estás perdiendo plata y dedicarte a vender un producto donde sí ganas plata, ¿no? Entonces, es una asesoría bastante interesante. Y luego tenemos otra asesoría que es el experto financiero, que es la del costado, que es más barata que la del medio, digamos, pero que muchos empresarios nos dicen, oye, José Carlos, solamente danos know-how financiero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese producto? Simplemente diagnosticamos completamente a una compañía y subsanamos las 53 pulgas que comenté en un comienzo y solo damos know-how financiero, ¿no? O sea, te diseñamos, te elaboramos y te implementamos el mejor flujo de caja adaptado a tu negocio, ¿no? Y te damos todo lo que son necesidades y una buena estructura de financiamiento, ¿no? Y de ahí tenemos hoy en día, hace más o menos más de un año y medio, hemos lanzado al mercado un producto que nos está dando mucho éxito, ¿ok? Porque muchos empresarios, digamos, chicos y pequeños y algunos medianos, les está interesando este producto que tenemos, que es el gerente externo experto. ¿Y cuál es el significado? El significado es que nosotros te llevamos la contabilidad como outsourcing contable, pero te damos un enfoque administrativo financiero, ¿no? En donde, por ejemplo,
ordenamos procedimientos administrativos, te sacamos los estados financieros todos los meses con análisis de cuentas y anexos puntualmente, vemos declaraciones de impuestos, pero te damos dos valores agregados, que es lo que comentó Carlos en toda la exposición, que es el planning tributario, el presupuesto y el flujo de caja, ¿no? Ahora, hay compañías que también nos dicen, ¿no? Oye, José Carlos, pucha, yo estoy contento con mi contador, pero sí, me gustaría que lo supervises, también tenemos ese producto, ¿no? O sea, supervisamos la contabilidad dándole valor, pero adicionalmente te damos el planning tributario y el planning financiero vía presupuesto y flujo de caja, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta lámina, ya para culminar, tenemos casos de éxito del año pasado. En reestructuraciones empresariales hemos tenido 4 casos por 10 millones de dólares. Hemos tenido casos de red y gestión de financiamientos también por 10 millones de dólares aproximadamente. Diagnósticos financieros, 20 casos el año 2022, pero como dice Carlos, venimos haciendo diagnósticos desde que se creó la compañía, ¿no? Y lo que sí nos está funcionando bastante es el nuevo producto que es el gerente externo experto. Ya contamos con 10 clientes en la actualidad en un año y medio aproximadamente, y que al cliente le está gustando el enfoque que le estamos dando, que es un enfoque contable, administrativo, más financiero, ¿no? Ok, para culminar el webinar, acá están nuestros datos. Obviamente vamos a pasar esta presentación a todos los inscritos. Me ha dado gusto porque he visto una buena cantidad de asistentes el día de hoy, pero igual vamos a pasarlos a todos, ¿no? Inscritos y participantes. Y Pamela, te dejo ya para cualquier pregunta, cualquier duda que el público pueda tener, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor José. Cualquier pregunta la estaremos recibiendo por el chat. ¿Alguna duda? La señorita pregunta, costo de una asesoría de acompañamiento al contador. Y preguntan también, ¿qué sistema contable recomienda? Yo lo contesto, Pamela, lógico, el costo de una asesoría acompañando va técnicamente uno, dependiendo de la cantidad de movimientos que tú tengas, ¿no? O sea, usualmente lo que hacemos es, le mandamos al cliente un cuestionario de movimientos, ¿no? ¿Cuántas facturas de compra y venta tienes al mes? ¿Cuántos movimientos de bancos tienes al mes? ¿Tienes almacenes? ¿Qué tipo de compañía es? ¿Cuánto tienes en planilla? Luego su volumen de venta. No tanto por la venta, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes vender 100 millones y emitir una factura y una compra y el movimiento es mínimo, ¿no? Sino por el movimiento en conjunto, ¿no? Eso es en base a un cuestionario. En este momento no te puedo decir el costo, depende de la compañía, ¿no? Y sí, el tema del sistema contable, con mucho gusto, tiene nuestros datos y te recomendamos a la medida de la compañía un sistema. Hemos hecho también trabajo de evaluación de algunos RPs contra sistemas nacionales y tenemos bastante info de eso, ¿no? Y justo lo que pone Eric, ¿no? Hoy día quedan pocos sistemas
que no estén en la nube, mejor dicho. Todos están yendo al tema del cloud para todo, ¿no? Son pocos los sistemas actualmente que están quedando solamente de instalación en la PC, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Al final es un tema de costos por el tema del alojamiento del cloud, pero también, como gustes, nos puedes escribir y en base un poco al tamaño de la compañía te podemos decir qué tipo de sistema ORP que esté vía cloud para tu compañía, ¿no? A ver, tenemos otra consulta. Creo que ya la respondió el señor Eric Segovia, va también respecto a los sistemas contables. Sí, justo ya lo contesté. Ok. Mm, ¿Alguna otra duda? Mm, ¿Alguien más tiene alguna consulta que desea realizar? Ah, el mismo señor Eric pregunta si en la parte tributaria hacen algún planeamiento tributario. Sí, dentro del paquete que tenemos, podemos hacer específicamente planning, tax planning, como le llamas, o planning tributario, ¿no? Pero para eso la compañía tiene que tener presupuesto, ¿no? O sea, no puedes hacer un planning tributario si no tienes un presupuesto todo el año, ¿no? Lo ideal es en conjunto, pero sí, sí lo hacemos, ¿no? La señorita Nelly Castillo pregunta si contamos con especialistas en sistemas contables para turismo, exportación de servicios. Sí, no podemos decir quién, pero tenemos un cliente que es una agencia, ¿no? Sí. Mm, ¿Alguna otra consulta? Gracias a usted, señorita Nelly. Ok, parece que ya no tenemos más consultas. Agradecemos a todos por su asistencia. Les pueden estar atentos a nuestras redes para próximos webinars y como dijo el señor José, a todos les enviaremos la información de este webinar a sus correos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Sí, gracias a todos igualmente por su asistencia y puntualidad y cualquier cosa estamos a su disposición. Muy amables. Sí, gracias también por la asistencia y puntualidad. Creo que ha sido un buen webinar y ya pronto les estaremos enviando a todos pues el material, ¿no? Muchas gracias.